Aunque hablamos de manera muy somera en otra cápsula acerca de la ubicación espacial y temporal del periodo que estamos utilizando, el día de hoy vamos a precisar un poco más acerca de cómo y dónde se ubicaban las diferentes culturas prehispánicas y todo ese gran periodo que dio origen como tal a México como país. Bienvenidos a esta nueva cápsula. Muy bien, vamos a empezar a hablar un poco acerca de cómo y dónde vamos a ubicar. En el día de hoy vamos a enfocarnos más como tal en la parte espacial que la temporal. La temporal ya habíamos hablado en algún otro video de los tres periodos principales, el periodo clásico, el preclásico y el posclásico, no necesariamente en ese orden, y dimos algunos tiempos para cada uno de ellos. Naturalmente toda la acción sucede en nuestro país, pero el país lo podemos dividir en ciertas zonas. Te recuerdo que para esta época no existen como tal las divisiones políticas y no funcionan todos los periodos o todos los pueblos como uno solo. Entonces solamente podemos poner correspondencias. Para los propósitos que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a dividir el país en 6 regiones y solamente la parte mesoamericana, a saber, la región norte, la región occidente, la región del Golfo, la región centro, la región sur y la región de Oaxaca. Parecería que esta última está como aislada de las demás porque tiene el nombre de un estado, pero es porque las culturas que fueron precisamente de ahí fueron con características determinadas y digamos que rigieron gran parte de la identidad de la zona. Y como usaron el espacio que hoy en día corresponde a ese estado de la República, es más fácil darle ese nombre. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las regiones. Se podría decir que siguiendo las teorías de migración y de población del continente, la zona norte de Mesoamérica fue de las primeras en poblarse, pero desconocemos cuáles fueron las situaciones por las cuales después las personas se movieron de ahí. Como han sido las primeras, no tenemos tantos datos de algunas civilizaciones que se hayan desarrollado en ese periodo, pero más adelante durante el periodo posclásico sabemos que la civilización azteca tuvo algunas ciudades satélites de ese lado y ayudaban a controlar el flujo del comercio. Después tenemos la zona del occidente. La zona del occidente pertenece principalmente a algunas civilizaciones que perduraron incluso hasta después de la llegada de los conquistadores, como son los purépechas o los tarascos. Estas civilizaciones en especial pertenecen al estado de Michoacán. Digamos que el clima, a pesar de que era igual de favorable que de los demás, no propició la creación de grandes orbes debido a que estos pueblos en su mayoría o eran nómadas o tenían una tradición militar que hacía que no lograran generar grandes avances no culturales, pero sí en función de hacer una metrópoli grande como tal. Tenemos que hablar también de las civilizaciones de la zona del Golfo. Posiblemente la civilización de la que mejor estructura tenemos y tenemos más conciencia de que fue la primera de todas en el periodo preclásico es de la cultura olmeca, y la cultura olmeca se encontró en la zona del Golfo. Incluso hay que recordar los 3 grandes centros ceremoniales, La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, que los nombres como tal los hemos heredado de la tradición hispánica, aunque no sabemos los nombres en realidad que tenían. Por desgracia de estas civilizaciones solo han quedado algunos instrumentos de cocina o algunas enseres o los monumentos grandes como las cabezas que no nos dan una precisión exacta de qué es lo que pasaba ahí. Después, en el periodo posclásico, las civilizaciones del Tajín resurgieron, aunque no con el mismo poder, pero nos dieron elementos para poder entender cómo funcionaba la cosmovisión de esta zona. Hablemos ahora de la zona sureste, que pertenece en general a los pueblos mayas. Los pueblos mayas como tal no se entendían todos como mayas. Digamos que esa es la denominación general que le hemos dado. Más bien era un grupo de culturas que se dividían cada una de ellas en 2 o 3 y todas se asociaban a un centro ceremonial en específico. Actualmente las culturas mayas, digamos que preservaron bien debido a que su desaparición fue bastante cuestionada y muchos de los lugares ceremoniales que tenían aún hoy en día los seguimos conservando. Es conocido, por ejemplo, zonas como Calakmul, como Palenque, que actualmente son centros turísticos que se encuentran muy bien conservados, o incluso la Gran Pirámide de Chichén Itzá, que fue descubierta y digamos que estaba en un estado bastante favorable debido a que la zona como tal no fue tan poblada durante muchísimos años. La zona de Oaxaca se distingue porque tiene 2 de las civilizaciones principales de estos periodos, como son la civilización mixteca y la civilización zapoteca, y su gran centro ceremonial compartido, que es Monte Albán, que después se convirtió en Mictla. Estas 2 civilizaciones como tal dominaron tanto de manera económica como de manera militar
toda la zona del estado estuvieron enfrentadas y estuvieron también aliadas y se estuvieron moviendo a zonas cerca de la Ciudad de México o a la zona de Puebla o al Estado de México. La riqueza cultural en ese término que tiene la zona de Oaxaca es muy amplia y aún hoy en día se conservan muchos elementos que nos permiten comprender cuál fue la importancia tanto de su aportación a la forma en la que se construyen las ciudades o a la economía, como a su aportación cultural. Y hemos dejado para el final la zona centro, debido a que la zona centro, pues queramos o no, es la zona que logró dar conocimientos para todas las demás, debido a que en la zona centro se encontraba la gran cultura de los aztecas o los mexicas y su gran ciudad que fue Tenochtitlan. Entonces, gracias a toda la información que las primeras evangelizadores lograron recopilar de las tribus de la ciudad, es como conocemos muchos detalles de las demás. Para bien y para mal, porque obviamente perdimos mucho conocimiento originario, pero de no haber sido por eso, quizás hubiéramos tenido muchos menos conciencia de cuáles fueron las civilizaciones principales que existieron a lo largo y ancho. ¿Cómo vamos a dar más detalle de estas civilizaciones? Bueno, de eso vamos a hablar en cápsulas siguientes cuando estemos examinando partes de la historia de nuestro país. Pero espero que esta información hasta el momento te dé un panorama general. Nos vemos en la siguiente cápsula.